la madre o la relación con el padre. Constelar la relación con la madre, constelar la relación con el padre. Sí. Pero hay una pregunta que te quiero hacer con respecto a ¿qué quiere decir que cuando uno dice perdona, vos perdonás? Pero no le decía a la otra persona, ay, te perdono, o sea, o perdoname, te perdono. Y me acuerdo que había dicho, porque vos tenés que sentir el que perdonaste o perdonar. ¿Cómo es esa partecita? Mira, el tema del perdón, esto voy a ser como totalmente sincera, que es como yo lo vivo. ¿Querés más cerquita el micrófono? No, sí. ¿Estamos bien? Por favor, ¿Más sí, cerca? Sí, ahí. El tema del perdón para mí es algo clave en el sentido que hay que ser muy cuidadoso con cómo se usa esa palabra, ¿sí? Lo que yo tomé de esta herramienta y lo que aprendí es que el perdón siempre va a ser también a veces con uno mismo, ¿no? Me perdono por haber hecho esto, me perdono por haber cometido tal error o lo que sea, como uno haciéndose responsable de sus decisiones. Pero cuando nosotros empezamos a decir, perdono a mi papá, por ejemplo, vos sos mi papá, Ari, y yo digo, perdono a mi papá, yo me estoy desordenando. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en un lugar superior que vos. Es como que yo tengo el poder de perdonarte, siendo mi papá. Si yo me pongo por encima tuyo, me desconecto de tu fuerza. Ya no estoy siendo hija. Entonces Hellinger, el creador de esta herramienta, que también fue sacerdote, fue jesuita, él decía, el perdón es para Dios, ¿no? Entonces, esa es la frase, yo no soy Dios para perdonar. Total, y es como decir, ¿cómo es reconocer que las cosas son, que las cosas fueron? ¿Cómo es aceptar en mi corazón que ya no las puedo cambiar? ¿Y cómo es sanar, entregarme a sanar, que sería entregarme a sentir el dolor que me generó ese hecho? Y eso es sanación, si volvemos a la pregunta de hoy, ¿no? Esto que entendí, que me hizo mal, que me trabó en la vida, que ahora sé de dónde viene, ¿cómo le abro mi corazón al dolor que eso me genera? Y esa es la sanación. Cuando esto que entendí, yo le puedo dar un lugar en mi corazón. Si yo no le puedo dar un lugar en mi corazón, quedo en la cabeza. Es un proceso mental. Pero no hay integración de eso. Entonces, esta herramienta nos invita a decir, ¿cómo es decirle sí a las cosas como son? Entonces, si yo le digo sí a las cosas como son y empiezo a aceptar en mi corazón que es lo que mis padres me pudieron dar porque no tenían otros recursos, porque no tenían otra conciencia, porque no tenían la educación, porque no tenían las herramientas, ¿qué tengo que perdonar? No hay nada que perdonar, sino decirle sí a decir, bueno, es lo que pudieron darme. ¿Y qué es lo más importante que pudieron darme mamá y papá? La vida. ¿Y qué pasa cuando uno entiende eso, de que pudiste entender eso? Y se te abre así como una cosa, hay a ver, para que se entienda, ¿no? Vamos a entrar todo algo que pasó. Yo, hace unos días, hay como una ruptura, ¿sí? Hay como una separación. No hay como una. Bueno, hubo una separación. Hubo una separación. Hubo una separación. Vamos a darle lugar a las cosas Claro, como ¿cómo son? Hubo una separación. Y yo desde ayer a hoy, y me largué a llorar anoche, pensé, o se me vino a la cabeza, cuando mi mamá se separó de mi papá. Y nos quedamos los tres con mamá. Y yo dije entre mí, güey, ¿qué habrá sentido mi mamá en ese momento? Y se quedó a cargo de nosotros tres. Y ahí me agarró como una angustia, porque si yo estoy angustiado de la separación, ¿qué habrá sido ella que se quedó con los tres? Total. Y salió a laburar por los tres, ¿entendés? Eso es entender de lo que, o sea, ¿tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Mira, eso que vos estás diciendo, para mí define también lo que es ir a constelar y participar, ¿no? Porque cuando nosotros participamos de los talleres y nos eligen para representar, nos toca conectarnos con el sentir de ese lugar. Y es lo que te pasó a vos ahora, ¿no? Sentiste o algo parecido, porque es diferente, ¿no? A cómo se sintió tu mamá. Es como que vino a vos esa memoria. Entonces a mí cuando me preguntan, ¿vieron la frase es, nunca vas a poder estar en los zapatos del otro? Ajá. Bueno, para mí constelar es estar en los zapatos del otro. Es conectarme con ese lugar desde la compasión. Es conectarme con ese lugar de realmente empezar a sentir yo como representante en el taller cómo se sentía ese dolor, cómo se sentía estar en ese lugar, cómo se sentía esa pérdida, esa ruptura. Entonces esto que te está pasando a vos, nos pasa a todos nosotros, que en distintas etapas de la vida
hay cosas que nos pasan que nos llevan a esos momentos. Y también, ¿a qué me está invitando este hecho? A sanar esa primera ruptura. Que quizás hoy la ruptura que vos estás teniendo te duele por demás, porque en realidad le estás dando lugar a esa otra ruptura también. Entonces esto es algo que yo, díganme si me siguen, ¿no? Es algo que yo a la gente le digo cuando va a constelar. Muchas veces tenemos miedo a sentir el dolor, porque no estamos mirando solo nuestro propio dolor, estamos mirando el dolor de mamá, el dolor de mis hermanos, mi propio dolor. Entonces, cuando me quiero dar vuelta a sentir, miro que mi mochila es más grande de la que corresponde. Entonces, cuando uno va a constelar y se ordena, es como que va dejando el dolor de mamá con mamá, el dolor de la hermana con la hermana, el dolor del hermano con el hermano, y yo puedo tomar mi propio dolor. Y ahí empezar ese duelo, ahí empezar ese proceso de sanación. Entonces muchas veces tenemos mucho miedo a conectarnos con eso, ¿pero por qué? Porque al estar desordenados estamos viendo el todo, y de ese todo nosotros somos una partecita. Pero tiene algo que ver con el que uno, la frase esa que dice, no hay que hacerse cargo del dolor del otro, algo así. Claro, pero el tema es que ¿por qué nos hacemos cargo? Por ejemplo, si nosotros tuvimos una mamá, como es tu caso, ¿no? Una mamá que salió a lucharla, que salió a trabajar, que salió a todo. Yo me pregunto, ¿mamá en algún momento mostró dolor? ¿Mostró debilidad? No. ¿O mamá salió a la vida? Nunca. Entonces ese dolor, mamá lo excluyó. Y después viene un hijo o viene una hija y lo siente por ella. Porque alguien tiene que tomar ese dolor. Que es como que si uno no sana, la historia se repite. Claro, se traslada a otro. Ajá. ¿No? A través de la repetición, lo que busca el sistema, la conciencia familiar, es integrar eso que fue excluido, en este caso, ese dolor, de esa ruptura. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no podía, porque tenía que traer el pan, porque tenía que salir a trabajar, porque tenía que ser fuerte para sus hijos. Entonces esto se relaciona con lo que hablamos antes del corte, ¿no? Es decir, antes se avanzaba, no se sentía, no se miraba. Pero en algún momento explota por algún lugar. Obvio, y explota con enfermedades, explota con síntomas, con repeticiones. Entonces lo que nos permiten estas herramientas es, quizás eso que hoy tengo yo con lo que cargo, no tiene origen en mí, sino que el origen lo tuvo en mi mamá, en mi abuela. Entonces al constelar lo integramos. Esa persona, esa madre, ese padre, puede descargar con alguien o se traslada. ¿Cómo descargar con alguien? O sea, su dolor, su bronca, que fue en el pasado, no sanó, y como que no, o sea, no es que me pasa a mí, le pasa a mi hermano, sino que ella en algún momento explota. Puede que explote como puede que no. Ah, Puede que se enferme, por ejemplo, y no tiene por qué enojarse, se enferma, ¿no? sí. Puede enfermarse, ¿no? Puede que de golpe, a veces vienen mucho a las sesiones y decir, no, porque mi nene, no sé, tiene déficit de atención, mi nene tiene problemas de conducta en la escuela, mi nene tiene problemas de aprendizaje. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿qué está pasando con el papá de ese nene? Claro. ¿No? Con el enojo de quién está cargando ese nene. Entonces muchas veces lo primero que hacen es mandar al niño al psicólogo, mandar al niño al psicopedagogo, acá, allá, no sé qué. Y la pregunta es, ¿qué está sintiendo la mamá y el papá que está tapando y no están? Y casi siempre cuando uno lo ve es un enojo de la mamá. Esto está relacionado con lo que dijo la otra vez la psicóloga. Dice, tiró algo así, que a mí me gusta mucho, dice, trabajar con niños porque a veces el problema no son los niños, son los padres. Es que siempre son los padres, siempre son los padres. Porque los niños, sobre todo en su primer septenio de vida, están sintiendo, tomando y manifestando todo lo que los padres no se permiten sentir o no pueden sentir. Entonces, todo tiene que ver con todo. Entonces siempre cuando me dicen, ay, ¿te puedo traer a mi hijo a constelar? Le digo, bueno, pero primero ven vos, hagamos una sesión de entrevista y después vemos si es necesario, ¿no? Porque casi siempre la carga se pone en los chicos, ¿no? Y en realidad los chicos no son más que un canal de manifestación de lo que los padres nos están permitiendo. Tirado eso a la política, tirado eso a la política, que es lo que yo, al menos mi forma de pensar, decir, tenemos que bajar la edad de imputabilidad porque los chicos ya saben lo que hacen y son responsables, sí, pero el problema son los adultos. Claro. No son estos de 14, 13 años los delincuentes. No, y aparte, el problema acá el adulto que... Y no solo el problema es el adulto, ¿no? Sino es qué está pasando en ese sistema, que esto se está repitiendo de generación en generación. ¿No? Obviamente que siempre va a estar atrás. Pero le puede tocar, o sea, está una madre, un padre y tiene hijos y le puede tocar a cualquiera de los hijos. Total, y no le tiene por qué afectar a todos. Entonces, por ejemplo,
a él le pudo haber afectado más la separación de sus padres y a su hermano no. Hermano no. ¿Entendés? Como te puede afectar a vos la pérdida de un hermano y al otro no. Claro. Entonces no es que es porque algo pasó en el sistema nos va a afectar a todos por igual. Ajá. Entonces yo siempre digo, O cuando los padres dicen, ay, yo no sé por qué tu hermano es así conmigo. también hay que ver qué lugar está ocupando ese chico con ese padre, ¿no? Si está haciendo un poquito de par o está haciendo un poquito de padre-madre. Y volviendo a esto que decías de la mamá y el papá, que no se me quiere ir eso, porque siempre el inicio de nuestra vida es mamá y papá. Ahí está la fuerza de la vida, ¿no? Entonces dice Hellinger, mamá es la vida y papá es el mundo. Y en función a cómo nosotros le abrimos el corazón a nuestra mamá y a nuestro papá, la vida y el mundo también nos abren sus brazos y nos reciben. Entonces es súper importante, ahí está la fuerza de nuestra vida, Mamá ¿no? es la vida, papá es el mundo. Entonces, mamá, ¿qué es? Es la salud física, es la confianza, es la autoestima, es la fuerza para la pareja, la relación de pareja. O sea, que si estoy mal con mi mamá, estoy mal en todo eso. ¿En todo eso? Una pregunta. No deja para pensar. ¿Y qué es papá? ¿Y qué es papá? Papá es los valores, es la profesión, es el trabajo, ¿sí? Es cómo salgo al mundo y me recibe el mundo. Entonces, a veces viene gente que dice, no, porque mi papá me abandonó o no lo conocí, y bueno, ves que profesionalmente son hiper exitosos y no tienen ningún conflicto inconsciente interno. Claro. Lo tienen quizás acá, pero no lo tienen en la vida. Sí. Y capaz de golpe sí no se sienten valorados, con autoestima baja, inseguros, y eso es mamá, ¿no? Ajá. Acá me preguntan, dice, ¿los padres constelando ya pueden aliviar el problema que está viviendo el hijo? Sí. Los padres constelando, ordenamos siempre para adelante. Pero también lo que tenemos que ser conscientes es que cuando nosotros participamos y constelamos las dos cosas, si se da una dinámica y esa dinámica tiene lugar en mi sistema, yo estoy llevando compasión y armonía a mi sistema. O sea, participar en un taller no es inocente. El que pase por esa puerta no se va a hacer. No es inocente. Yo me acuerdo dos situaciones muy locas. Obviamente, no doy nombre, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? Que fue una que decía, yo quiero mostrar mi miedo. Ah, está bien, miedo. Sí, yo tengo miedo a ser pobre. Que nos reímos entre todos, ¿no? Vos no te reíste. No, obvio. Vos no te reíste, pero todos nos reímos. Ah, no, es un miedo entre todos. Y que después salió que decía el miedo de ella, y empezó todo su trabajo, y después se larga a llorar y salta de que los miedos eran los abortos que había tenido. ¿Y sí? Porque eso es vida, es abundancia, ¿no? Entonces ahí aparecen todos esos miedos, todas esas inseguridades. Y yo siempre digo esto, ¿no? No tomemos las cosas como si fuese un manual que para todos es lo mismo. Ajá. Cada constelación es única. Sí. Entonces, si bien hay dinámicas, a cada uno de nosotros esa dinámica va a tener una implicancia diferente, un impacto diferente en nuestra vida. Entonces, a veces van, no sé, hermanas juntas a constelar. Y dice, no, ella va a trabajar la relación con mamá, entonces yo voy a aprovechar y trabajar otra cosa. No, cada una tendría que trabajar la relación con mamá, porque no es lo mismo cómo impacta en vos y cuál va a ser el orden que vos tenés con tu mamá que el de tu hermana. ¿Por qué? Porque cada vínculo, cada relación es unidireccional. Me hace acordar a esa constelación que fueron la mamá y la hija, a hacer totalmente una cosa y terminaron haciendo totalmente otra cosa. Terminó llorando la vaina. Así que bueno, estábamos acá con Natalia, obviamente tiene que... Llama solo. Desde las 3 de la tarde. Claro. Es que podemos hablar infinitamente. No, hay de todo. ¿Cuándo tenés talleres, Nati? Este sábado voy a estar en Ituzaingó Corrientes y el domingo en Posadas, en Itambé Mini, en mi espacio. Así bien. que este sábado, este fin de tenemos doble taller. Bien. Sí. Estar seguidos, ponerle. En Posadas siempre hay mínimo 2 por mes. Es el primer domingo de mes y el tercer sábado de mes, eso es fijo. Bien. Y ahora estoy yendo una vez por mes a Ituzaingó y una vez por mes a Oberá. A Oberá me toca el 25. Ajá. ¿Dónde te pueden seguir? @ mi lugar correcto. @ mi lugar correcto, ahí tienen toda la información para... Ahí subís videitos, dando tips, todo. Un poco de todo. Me cuesta un poquito, Haces muchos vivos. Hago Sí, vivos, eso sí, está hago bueno. vivos, sí, pero bueno, soy media vaga para los videitos. No, tendrías que hacer. Bueno, gracias, Nati. No, Nos gracias estamos a viendo. ustedes.